¿Hasta dónde pudo crecer el imperio de Alejandro Magno? ¿A qué dificultades se enfrentó el emperador? ¿Por qué no pudo sobrevivir el imperio por mucho tiempo? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Alejandro Magno de Macedonia es considerado uno de los líderes militares más importantes de la historia, por sus conquistas que extendieron el imperio macedonio desde Grecia hasta la India. Después de la muerte de su padre, Filipo II, Alejandro heredó el reino de Macedonia, que ya era poderoso, y se dispuso a conquistar el imperio persa y así expandir aún más sus dominios. Conquistó en tan solo 11 años el imperio más grande que el mundo había conocido hasta la fecha, creando un dominio que se extendía desde Grecia hasta la India, dirigiendo su ejército a través de Asia Menor, Siria y Persia sin derrota. Desde la posición de soberano que acababa de adquirir, Alejandro trató de poner en marcha un proyecto de fusión entre las clases gobernantes macedonia y persa, por un lado, y entre los ciudadanos de ambos pueblos, que formaban parte del ejército. Pero a medida que Alejandro expandía su imperio, mantener el control sobre los vastos territorios conquistados se volvió cada vez más difícil. Cada vez era más frecuente enfrentarse a revueltas y a la necesidad de sofocar los disturbios. La primera oposición seria contra el poder de Alejandro Magno surgió durante su larga marcha hacia la India. Después de la victoria contra el rey Poro, Alejandro pretendía continuar hacia el río Ganges, pero sus tropas se amotinaron, porque tras muchos años de ininterrumpidas luchas, los soldados macedonios estaban agotados por las inclemencias del tiempo y los riesgos de la expedición, y temían ir a tierras lejanas de donde posiblemente no regresarían jamás. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. La moral del ejército macedonio se estaba desmoronando. Las discordias entre Alejandro y sus compañeros eran cada día más frecuentes, y se descubrió que incluso Filotas, hijo del general Parmenión y amigo de Alejandro, conspiraba contra él. El soberano se encontraba cada vez más aislado, pero al mismo tiempo, progresivamente era más poderoso y autoritario. Había empezado sin lugar a dudas a actuar de un modo más autocrático y despótico. Las aduladoras representaciones de su persona, que figuraban en monedas, medallones y pinturas, en los que aparecía con los atributos propios de los dioses Zeus, Heracles o Amón, posiblemente lo llevaron a creerse algo más que un simple mortal. A eso contribuyó también su condición de guerrero casi invencible. No soy como todos ustedes. Soy más fuerte, más astuto. Soy mejor. Y por último, puede considerarse un motivo muy personal: el deseo de superar los logros de su padre y demostrar su propia valía. La nobleza macedonia todavía lo seguía, pero con mucha rebeldía. Había constantes críticas de los griegos que no toleraban que Alejandro pretendiese igualarlos a los asiáticos, porque el monarca daba muestras de no hacer ya distinciones entre los dos, lo cual disgustaba mucho a los macedonios. Eso contribuyó a la ruptura entre el soberano y sus antiguos compañeros macedonios, irritados aún más ante el espectáculo de los asiáticos adorando al rey macedonio como si fuese un dios. Por otro lado, en aquel momento, la región de Esparta se vio quejada de una grave crisis social. Mientras que el número de ciudadanos disminuía gravemente a causa de las guerras, la concentración de las fortunas en manos de algunas pocas familias originaba una desigualdad que provocaba el descontento de los ciudadanos más pobres. Agis III, rey de Esparta, se rebeló contra Alejandro aprovechando su campaña asiática en el 333. Agis había estado recibiendo dinero y naves persas. Consiguió así conquistar gran parte de la isla de Creta, y con un ejército de mercenarios logró levantar a casi todo el Peloponeso en contra de Macedonia. El peligro espartano exigió un ejército permanente en Macedonia y guarniciones en todas las plazas fuertes, lo que aunado a las continuas campañas, agotaba paulatinamente el ejército macedonio. Cuando ocurrió la muerte de Alejandro Magno el 13 de junio del 323 a.C., provocó de manera inevitable un periodo de confusión e incertidumbre. ¿Y ahora qué? El tipo de gobierno que estableció Macedonia en los reinos conquistados contribuyó a esa inestabilidad. Alejandro no destruyó la antigua administración de los territorios, conservó en Persia las satrapías tradicionales y también mantuvo en la India los rashtrias tradicionales, aunque los sometió a la vigilancia macedónica. Eso fue de esa manera porque en tanto no se vieran afectadas la recaudación de los impuestos y la firmeza de la dominación política de Macedonia, el nuevo rey no tenía la menor intención de interferir con los sistemas locales de legislación, religión o cultura. En regiones como los valles de Mesopotamia y el desierto de Gedrosia,
pudo haber tratado de restringir la independencia militar de que gozaban las sátrapas. Sin embargo, no lo hizo de manera sistémica. Pese a la imposición de comandantes macedonios o griegos, los gobernantes persas seguían estando a cargo del reclutamiento de soldados y poseían aún potestad para contratar a mercenarios helenos. Por eso, la unidad y aparente fidelidad del imperio recaía en la fuerza militar y personal de Alejandro, pero nunca creó una estructura política y administrativa sólida que asegurara la estabilidad a largo plazo. Por otro lado, durante su vida como rey, Alejandro no usó el matrimonio de la misma manera que lo había hecho su padre. Filipo II se casó 7 veces y tuvo 2 hijos y 4 hijas, mientras que Alejandro se casó solo 3 veces y bastante tarde en su reinado. Oye, pequeñín, lo haré después. Y a diferencia de su padre, que utilizó la poligamia para poder asegurar un heredero, Alejandro utilizó a las mujeres de su matrimonio dentro de su imperio, principalmente para mantener o intensificar la unidad entre los reinos conquistados. También parecía poco interesado en hacer arreglos matrimoniales para sus hermanas, quizás para eliminar a otros posibles herederos y evitar tener cuñados ambiciosos. Alejandro no logró usar el matrimonio para dejar descendencia legítima antes de su muerte, y dejó a su imperio sin un heredero varón vivo. Así dejaba un vacío de poder. El imperio pasó entonces a disposición de sus generales más allegados. A esos sucesores o herederos se les llamó diádocos. Todos ellos tomaron prestados, en parte o en su totalidad, los poderes divinos y atributos simbólicos del macedonio, a fin de hacer más alcanzables la devoción y sumisión que exigían de sus súbditos como nuevos soberanos. En un primer momento se contempló a Crátero, general macedonio, como único sucesor suyo, porque se decía que había sido designado por el mismo Alejandro como heredero en su lecho de muerte. Pero pronto, en Babilonia, en el año 323, los demás generales de Alejandro pactaron un primer reparto del poder territorial. Antípatro se quedaría con Macedonia y el territorio europeo, Ptolomeo con Egipto, Antígono el Tuerto con Anatolia Occidental, Perdicas con Asia, Eumenes de Cardia con Capadocia y Paflagonia, y Lisímaco con Tracia, que aún estaba por reconquistar. El imperio de Alejandro Magno pudo haber recuperado su unidad bajo el mando de su hijo Alejandro, que nació en ese mismo año de 323, pero se encontraría con la ambición de los diádocos, especialmente de Antípatro. Antípatro se rebeló contra la monarquía macedónica, provocando la muerte tanto del hijo de Alejandro como de su esposa Roxana, con el propósito de quedarse definitivamente con el gobierno de Macedonia. Tiempo después, la muerte de Antípatro en el año 319 provocó nuevos enfrentamientos. En los siguientes años se sucedieron luchas políticas y militares entre todos los diádocos, y las peleas no dejaron ya de producirse hasta el año 301, en que tuvo lugar la batalla de Ipsos, en Frigia. Luego de esa batalla, el imperio de Alejandro Magno se repartió entonces entre Casandro, que se quedó con Grecia y Macedonia, Ptolomeo, que conservó Egipto, Seleuco, que obtuvo Siria y Asia Oriental, y Lisímaco, con Asia Menor y Tracia. Finalmente quedaron configurados 3 grandes reinos, donde se asentaron las correspondientes dinastías. El reino de los Antigónidas, que incluía Macedonia, Tracia y Tesalia, y tiene mucha influencia en gran parte de Grecia. El reino de los Lágidas, que dominó Egipto, Libia, Israel y Jordania. Y el reino de los Seleucidas, que abarcaba la mayor parte de Asia Menor, Mesopotamia, Siria e Irán. Junto a estos 3 grandes reinos surgieron otros menores, como Bitinia, Capadocia, Ponto, Armenia y Pérgamo. Así, ninguno de los sucesores de Alejandro Magno, que con tanta dureza lucharon entre ellos durante el prolongado periodo que tuvo lugar en los 20 años posteriores a su reinado, tuvo posibilidad realista alguna de poder mantener el gran imperio intacto. Y aunque poseía extraordinaria experiencia y ambición, no trataron de perpetuar las ideas ni los logros del rey macedonio. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!